Vamos a saludar entonces a los que están conectados, agradecidos por aceptar esta invitación que hace Medianálisis en sus 10 años, cumpliendo su 10º aniversario. Y nosotros, desde la Dirección de Egresados de la Universidad Católica Andrés Bello, hemos mantenido una larga alianza que trasciende a la mitad, que nos une a Andrés, una alianza ya de los equipos. Y bueno, muy contentos de poder prestar un poco de estructura de la universidad, de esta tecnológica, para tener esta reunión. En esta oportunidad, en este ciclo de charlas, vamos a conversar. Me toca el privilegio de conversar con la profesora Raiza Urribarri. Conozco a Raiza también desde hace algún tiempo. Hemos coincidido en estas mesas y cosas de investigación que tenemos la oportunidad de trabajar juntos. Y vamos a hablar de un tema que creo que más que pertinente, más que oportuno, y tiene que ver con, bueno, cómo puede hacer el periodismo, qué puede hacer el periodismo en momentos como este para ayudar a la ciudadanía, para ayudar a las personas, para ayudar a las audiencias. Yo digo a tomar mejores decisiones, ¿no? Una de las funciones del periodismo, una de las razones de ser no es solamente informar, o más que informar, es informar con un para qué. Y ese para qué es que la ciudadanía, las personas estén informadas para tomar mejores decisiones, para ayudar a solucionar sus problemas y, por supuesto, en un caso como este, que es novedosísimo, que agarra a todo el mundo básicamente en el mismo momento, y la evolución de la información la vamos siguiendo en tiempo real, no hay demasiada oportunidad de digerir. Bueno, el rol del periodismo, el rol del periodista, el rol de los medios de comunicación toma una importancia vital. Raiza, tu saludo y agradecidos de nuevo a todos y a ti especialmente por estar conectados. Raiza, profesora, investigadora de él, vinculada por muchos años a la Universidad de los Andes, como decía en la conversación previa, off the record, vinculada todavía. Y ahora en Panamá también desarrollando trabajo de investigación y consultoría privada. Hola Raiza, saludos. Buenos días, gracias por la invitación, de verdad que agradezco la oportunidad de celebrar junto con Medianálisis y sus amigos y sus compañeros y la gente que ha estado con ellos también sirviéndose de esas oportunidades de capacitación y de formación, el poder celebrar su 10º aniversario y ojalá no sea, que tenga una larga vida, que no sea la primera vez que podamos celebrar fechas, hitos como esta, ¿no? Además, un esfuerzo que tiene una significación doble porque es un esfuerzo que está en la provincia y sabemos que en nuestros países y particularmente en Venezuela, trabajar desde la provincia es doblemente retador y doblemente exigente, ¿no? Me invitan a conversar sobre las incertidumbres, sobre estos momentos de incertidumbre y cómo podemos desde el periodismo ayudar a aliviar la incertidumbre social. Yo voy a compartir con ustedes una presentación. Voy a ver acá si me lo permite porque creo que no tengo forma acá de compartir. Déjenme ver. Mira, creo que no voy a poder compartir acá. Denme un minuto. En este momento se está viendo ya tu pantalla, Raiza. Sí, pero no veo el archivo. Ah, a ver, creo que está acá. No sé si ustedes lo pueden ver. ¿Lo ven? No, estoy viendo tu navegador, tu Es browser. que creo que la forma como yo me conecté, que me conecté sin ingresar a mi cuenta sin entrar a mi cuenta de Zoom, creo que es lo que no me está permitiendo a mí eh, compartir la pantalla con ustedes. Déjame ver. No sé si ahora.
Aquí creo que sí, ahora sí la vi. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí la vemos. Ok. Se Em, quitó. se quitó de Ya nuevo. va, ahorita pudimos ver la primera lámina, pero se quitó la... ¿Ahora? Ahí la vemos. ¿Sí? Sí, Ok. Vamos a minimizar acá y poder verla. Siempre es una complicación cuando estamos con tecnología, parece que es lo más sencillo y tenemos 100 días haciendo este tipo de cosas con bastante frecuencia, pero siempre hay algo que nos desacomoda. Bueno, ¿de qué manera el periodismo puede ayudar a las audiencias en tiempos de incertidumbre social? Bueno, lo primero que yo quisiera plantear es que los tiempos de incertidumbre son todos. Es decir, no quiero colocar esta presentación en términos filosóficos, pero sí decir que nos movemos siempre en incertidumbre. Es decir, lo que los seres humanos carecemos propiamente es de certezas. Tenemos muchas incertidumbres todo el tiempo. Propiamente en cuanto al periodismo y al ejercicio del periodismo, también tenemos unas cuantas décadas preguntándonos sobre el futuro de la profesión, el futuro de la industria, por todos los cambios tecnológicos que han venido a afectar los modelos de negocio y la sostenibilidad o rentabilidad de los medios. Frente a esa incertidumbre que ya veníamos teniendo, es además, esa incertidumbre se coloca por encima de una alfombra bien minada de problemas estructurales que también causan incertidumbre a las audiencias, a las personas a las cuales servimos con nuestro oficio informativo, que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, con el cambio climático, por ejemplo. Lo que sucede es que todas esas incertidumbres, digamos que las naturalizamos, nos acostumbramos a vivir en estos tiempos móviles. Pero cada cierto tiempo ocurren algunos eventos críticos como el ataque terrorista a las Torres Gemelas, que nos hacen entonces ver que somos vulnerables, quedamos como perplejos y decimos, oye, estamos siendo vulnerables, o sea, nos sentimos como que esa incertidumbre nos ataca de manera directa, pero es una situación que es permanente. Ahora bien, ¿qué pasa con el coronavirus con la COVID-19? Sucede que la incertidumbre, si se quiere, es mucho mayor porque ataca lo que tiene que ver con nuestra propia vida, con la posibilidad de morir y además con nuestra salud, no solamente física, sino con la salud social, con la salud de las economías de nuestros países. Esto nos ocasiona entonces a nosotros que queramos, nos vemos compelidos de alguna forma a asirnos de unas brújulas. Buscamos en la información, buscamos en los periodistas, buscamos en los medios brújulas que nos indiquen el camino a seguir. Pero en esa búsqueda de indicaciones, de direcciones, nos damos cuenta de que nuestro conocimiento también es limitado. Nuestro conocimiento también llega a unos umbrales que nos impiden ver la complejidad, dentro de esa complejidad, dentro de esas incertidumbres, líneas claras. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros como, digamos, como investigadores y como periodistas buscamos? Buscamos entonces asirnos a clavos ardientes, y esos clavos ardientes siempre tienen que ver con nuestros mandatos éticos. En este sentido, entonces, apelamos a entender que la comunicación es un derecho humano, que tenemos un derecho humano a la comunicación, más allá de lo que establece el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entender que los seres humanos tenemos esa condición de poder buscar información, recibir información, en algún momento, como decía el maestro Pascual en su teoría, ser emisores, receptores de información, pero a la vez tener la posibilidad de emitirla. Entonces entendemos el periodismo también, teniendo esto en cuenta como unas premisas éticas, entender el periodismo como un facilitador de ese derecho. Quería entonces, tomando estas consideraciones de base, plantear que una cosa somos los periodistas y otra cosa son los medios, que los periodistas tenemos unas responsabilidades, pero también los medios tienen una responsabilidad social
Y esas responsabilidades nuestras y esa responsabilidad social de los medios es también aliviar esas incertidumbres, hacer que las personas puedan servirse de la información para comprender su entorno y actuar sobre él de manera de satisfacer, en su propio beneficio, de satisfacer sus incertidumbres, ¿no? Hablo de la innovación acá, no desde el punto de vista tecnológico, y voy a interrogar el término de innovación, porque hay unas premisas que tienen que ver con nuestros mandatos éticos que están allí siempre firmes, pero que no se practican o no se asumen de una manera asidua y constante. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque existen unas barreras, pero unas barreras que afortunadamente nosotros podemos saltar, y hay ejemplos de que se han saltado. ¿Cuáles son esos asuntos que interrogamos como innovadores? Bueno, en primer lugar, el asumirnos que somos independientes. Es decir, que obviamente no nos planteamos frente a la realidad de forma objetiva ni neutral, pero que asumimos nuestra profesión con una conciencia de que tenemos unos prejuicios, unos juicios previos que nos impiden buscar la verdad sin sesgo de confirmación. Es decir, eso es lo deseable, hacer una búsqueda de la verdad, buscar la información sin sesgos confirmativos, pero sabemos que eso es difícil, y asumiendo que eso es difícil, entonces busquemos aproximarnos a los asuntos con todas unas prácticas que nos ayuden a llegar a esa verdad, verificando datos, triangulando fuentes, y muy conscientes de que nuestro pensamiento está estructurado de forma lingüística, y que cuando recurrimos a descalificativos o al uso de ciertos eufemismos, también estamos recortando la realidad y presentándosela a nosotros desde nuestra perspectiva. Allí entonces entran a jugar dos elementos que me interesan mucho y que los estudié durante mi estudio de doctorado, que tienen que ver con la filosofía hermenéutica, ¿no? Con los conceptos de diálogo, con los conceptos de hospitalidad. La hospitalidad, en términos hermenéuticos, consiste en hacer familiar lo extraño, en entender esas especies de alfombras que nos permiten circular en doble vía y poder entender que esos prejuicios nos impiden familiarizar al otro, a los otros, aquellos que nosotros quizás no podamos entender porque tenemos unos recortes, ¿no? Entonces, hacer eso consciente nos va a ayudar entonces a escuchar voces diversas, a la apertura a otras agendas que quizás no están en las nuestras, en las que nos interesan. Por eso quizás no ayudamos a despejar las incertidumbres de los otros, porque insistimos en trabajar en lo que nos causa a nosotros incertidumbre y no a lo que le causa incertidumbre al ciudadano al cual nosotros tenemos la obligación de servir con nuestro trabajo informativo. Entonces, al tener agendas diversas y perspectivas distintas de cada una de esas agendas, estamos ayudándonos y ayudando a las personas a recortar mejor su realidad y a comprenderla en su complejidad. Yo hice un pequeño ejercicio con el grupo, un movimiento al cual yo pertenezco acá en Panamá, de científicos, el movimiento Ciencia en Panamá, y les pregunté a ellos, les hice esta misma pregunta: ¿de qué manera el periodismo puede ayudar a las audiencias en tiempos de incertidumbre? Y porque, bueno, yo he notado en el grupo bastante disconformidad, bastante crítica en relación a cómo se están cubriendo estos temas asociados a la pandemia. ¿Y qué me dijeron? Bueno, que era necesario que los periodistas consultaran a los expertos, que era necesario que se evitara el sensacionalismo, que las fuentes científicas se cultivaran, que se cubrieran temas diversos, con vocerías confiables, lo cual no quería decir que eran las oficiales, y ahí las audiencias están bien persuadidas, las audiencias no son tontas, saben que oficial no quiere decir confiable, que hay vocerías que mienten. Y algo importante, que se entrenaran a los periodistas en el método científico para que fuesen capaces de entender que las verdades de la ciencia también son verdades provisorias, verdades que son examinadas, que gracias a ese examen, gracias a esa observación, gracias a ese trabajo de investigación, es que va progresando la ciencia. En este particular, muchos me dijeron que lo importante era que el periodista se formara
cada vez más. El término de formación salió a relucir prácticamente que en todas las consultas. Ayer tuvimos, por ejemplo, circuló esta noticia que se había escrito una investigación que estaba a punto de divulgarse, no se había divulgado hasta ayer, en relación al uso de los esteroides para el tratamiento de pacientes con la COVID-19. Acá en Panamá, hace unos días, creo que fue el 12 de junio, creo que fue viernes pasado, hubo un seminario de actualización sobre la enfermedad, al cual participaron los investigadores más reputados que están a cargo acá del manejo de las políticas en relación con la pandemia, y fue avalado por la Facultad de Medicina, el Colegio Médico y el Ministerio de Salud. Allí uno de los investigadores, que es el responsable de la unidad de cuidados intensivos de las dos organizaciones más importantes acá, que son la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, decía que en un momento, en un fin de semana, se vieron abrumados por un gran número de fallecimientos y decían, bueno, nosotros, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes que se nos están muriendo? Y experimentalmente ellos comenzaron a aplicar esteroides y vieron que los pacientes comenzaban a salir de los cuadros graves. Esta presentación tiene hipervínculos. Ese seminario yo les sugiero que puedan acceder a él en YouTube, porque es de una riqueza científica extraordinaria. Entonces vemos que esta pandemia, estas incertidumbres, incluso a los mismos científicos los ha agarrado, como decíamos previo antes de conectarnos, fuera lo hacen. Entonces, el esfuerzo mayor que tenemos que hacer los periodistas por poder leer estos artículos científicos, interpretarlos, recurrir a los expertos, poner las vocerías, ir si es posible, a los sitios donde se atienden, consultar a los sobrevivientes, a los que han sido tratados. Es un esfuerzo enorme, ¿no? Es un esfuerzo enorme. Pero es un esfuerzo que, así eso que requiere toda esta formación, también nos la demandan no solamente los científicos, ¿no? También jóvenes como este muchacho de 14 años que lleva el diario de clases online contando cómo él ha visto su vida transformada por el cambio de la educación presencial a virtual. Él de alguna forma en un momento nos dice, bueno, hay que trabajar por un país de noticias reales que nos permitan saber qué hacer, porque eso es, como nos decía Ernesto al principio, la misión del periodista, orientar, dar soluciones. Al comunicólogo Silvio Weisberg le hicieron una pregunta en estos días en una agencia, para un trabajo en una agencia de noticias en relación a cómo abordar estos temas. Y él decía algo que me llamó mucho la atención, porque él decía, estamos en una situación muy dinámica que no solo es muy difícil de informar, sino también de vivir. ¿Y quién es el que vive para informar sobre lo que está pasando? Pues el que vive para informar es el periodista, somos nosotros los periodistas. Entonces, la pandemia, ¿qué ha venido a hacer? Ha acelerado la digitalización de casi todo. Y casi todos hemos venido a ser impactados por esta digitalización, incluso la gente que no tiene acceso a la digitalización y que está excluida, porque hay un problema de exclusión allí que al mediano, corto, largo plazo lo va a afectar. Se ha generado un mayor consumo de información, pero al mismo tiempo se ha reducido la publicidad para las empresas, para las consolidadas, pero también para las emergentes que buscan hacer quizás un tipo de periodismo distinto. ¿Y cuál es la cuerda que se rompe en este proceso? ¿Dónde es que se rompe dónde es que la crisis de esta intención de informar para poder satisfacer poder de alguna forma minar la incertidumbre de las personas? Bueno, en los periodistas. En los periodistas ha habido despidos, ha habido disminución de salario. Esas son las barreras a las cuales yo me refería al principio, que nos impedían de alguna forma no asumir los mandatos éticos. Para nada, no digo que los dejemos atrás, pero que es bien difícil en un momento en donde estamos viendo a escala global, por ejemplo, despidos. Estamos viendo en Colombia que causan miedo, en Argentina 2 de cada 3 trabajadores cobran salario por debajo de la línea de la pobreza, la mayoría de las redacciones en Brasil sufren recortes de al menos el 25% de los salarios. Eso también está pasando acá en Panamá, despidos, recortes de sueldos y salarios.
En Venezuela, por ejemplo, la situación del periodismo, el trabajo que hace Medianálisis, no solamente se ha venido el oficio precarizando, sino que se da en una situación de agresión constante por parte del Estado hacia los periodistas y los medios. Entonces, es algo que de verdad hay que tomar también en cuenta la responsabilidad del periodista, pero también la responsabilidad social de los medios en cuanto a ofrecer a los profesionales de la información digamos, unas condiciones que les permitan cumplir con su función. Pero frente a esas barreras que hacemos, nosotros nos quedamos parados, nos quedamos abismados sin saber qué hacer. No, también nosotros buscamos frente a esa incertidumbre de nuestro propio oficio brújula. Y se van encontrando, yo traje 3 ejemplos de 3 apuestas que me parecen maravillosas que se están haciendo en Venezuela y que están muy sintonizadas con lo que es el buscar, el saltar esas barreras. Por ejemplo, el Bus TV. El Bus TV es maravilloso frente a la digitalización acelerada de todo, pero que no alcanza a todos por igual, porque sabemos que la exclusión social, la exclusión digital tiene que ver con una exclusión social que cada vez es mayor. Ellos han apostado por el periodismo fuera de línea, un periodismo que además es hiperlocal y que busca servir al ciudadano allí donde está. Es decir, ellos van en busca de la audiencia a procurar darles información que les ayude a resolver problemas. Además lo hacen de una manera muy interesante y particularmente me ha interesado ver cómo se han aliado con las escuelas de comunicación social del país para ofrecerle a los estudiantes que obligatoriamente tienen que hacer el servicio social comunitario la oportunidad de irse formando junto con ellos en estos modos de hacer periodismo. Hay otro ejemplo que es este de Efecto Cocuyo, otro medio digital venezolano, que propone actividades de formación para los periodistas de los países en los cuales hay gran afluencia de venezolanos. Esta crisis venezolana, esta crisis migratoria nunca antes vista que ha expulsado 5 millones de venezolanos aproximadamente fuera del país y que han ido a pie a países como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia o Chile y que están viviendo unas situaciones y confrontando unas situaciones que quizás los países de acogida pueden comprender de manera un poco, digamos, poco amplia, sin la complejidad que merece el tratamiento de este tema. Entonces, que Efecto Cocuyo se proponga como medio formar periodistas, no solamente en Venezuela, sino formar periodistas en los países donde los venezolanos se han visto obligados a huir. Entonces, nos habla de la responsabilidad que tienen esos periodistas que están haciendo estos medios nuevos y distintos. Y por último, quería referirme al Pitazo. El Pitazo que tiene algo muy importante, que es que no solamente cubre la capital de la República, sino que en alianza con IPIS, que es una organización no gubernamental, se despliega a través de sus corresponsales por todo el país. Entonces, son capaces de pintar un panorama mucho más rico, porque no es solamente la realidad que se vive en Caracas, sino la realidad que es muy distinta en las regiones, es muy distinta en las zonas rurales, es muy distinta en los Andes, en los llanos, en el Zulia, que en Caracas. Yo recuerdo en el año 2012, 2013, que leí un gran titular de un periódico de circulación nacional que decía: llegaron los apagones. Y yo decía, bueno, llegaron a Caracas, porque en la zona andina desde el 2009 tenemos apagones. Entonces, es importante que se cubra todo el país, no que se cubran solamente recortes del país o pensar que eso que vemos desde Caracas es el país, porque no lo es. Y esta apuesta del Pitazo además va también acompañado de formación de infociudadanos, formación de líderes comunitarios, que es lo que va a permitir nutrir las agendas con esos mandatos que decíamos de escuchar a distintas audiencias. Ayer se publicó el informe, el estudio del periodismo del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, y una de las cosas interesantes que dice este informe es que mirando hacia el futuro, los medios reconocen cada vez más que su supervivencia a largo plazo, es decir, esa incertidumbre que tenemos nosotros acerca de nuestra profesión y de los medios, esa supervivencia va a estar probablemente vinculada a una conexión fuerte y profunda con las audiencias.
Y de eso creo que tenemos que agarrarnos nosotros en nuestros particulares tiempos de incertidumbre, que es conectar con nuestras audiencias. Conectar con nuestras audiencias, escuchando a las audiencias, es lo único que nos va a permitir entender cuáles son los temas o las situaciones que generan en ellos incertidumbre para poder desde nuestro lugar responder a ellas. Oír es sencillo, basta con que nos expongamos a las fuentes de sonido para poder escucharla, pero escuchar no es sencillo. Escuchar es una actitud que merece ser cultivada. Y bueno, yo les agradezco a ustedes entonces por la escucha atenta que han tenido y bueno, dejamos abierto para la conversación, que es en realidad lo importante de esta actividad. Muchas gracias, Raiza. Muchas gracias a todos también por su atención. Ya empiezan a llegar las preguntas, mientras les recordamos que la etiqueta que está promoviendo en redes sociales con relación a este evento es Medianálisis 10 años, y los invitamos a, si van a compartir algo en redes sociales al respecto, lo hagan a través de esa etiqueta. La profesora Mariela Torrealba, a quien aprovecho para saludarte, pregunta, Raiza, me saluda. De la exposición de Raiza se me genera una reflexión y una duda. ¿Qué tiene que ver con las verdades provisorias de la ciencia que nunca habían dado tan rápido? Y sobre cómo podemos evaluar la acción periodística que va presentando las distintas fases de avances como elementos definitivos y con cada cambio genera desconfianza en las audiencias. Por ejemplo, el uso de la mascarilla, los protocolos médicos, cómo pueden hacer los periodistas para presentar información que es necesariamente parcial o provisoria y no generar una luz de información que ya se juxtapone una sobre la otra. Sí, es complejo. Hola Mariela, gusto en saludarte. Es complejo, no es sencillo, es lo primero que tenemos que tener claro, que no es sencillo y que tenemos que poner en cuestionamiento esas verdades que los mismos científicos nos dicen que son provisorias, pero entender también que hay algunas. Es decir, no es que no existen verdades, existen parciales, y eso tiene mucho que ver con el cultivo de las fuentes. Eso tiene mucho que ver con, el lunes, nos decía Jairo, que no había autoridades consagradas. No hay autoridades consagradas, pero hay autoridades. Entonces, esa voz de la autoridad es la que nosotros como periodistas vamos a consultar y nosotros no solamente consultamos esas fuentes, sino tratamos de ver de dónde se nutren esas fuentes. Esto que pasó con lo de los esteroides, que pasó ayer apenas, lo tira la BBC, circula mucho porque la BBC lo divulga, pero si tú vas a escarbar y te vas a mirar la información que tiene la BBC, es de la Universidad de Oxford y viene de la Universidad de Oxford, pero la misma información de la Universidad de Oxford dice que el estudio todavía no ha sido divulgado. Es decir, no había en ese momento, ayer, un estudio que le permitiera hacer esa aseveración a los periodistas de que el uso de los esteroides, en este caso de la dexametasona, era apropiado para tratar a pacientes con la COVID-19. Entonces, el periodista que está atento, que viene siguiendo esa información, por ejemplo, en el caso de nosotros acá en Panamá, quien ha estado atento, de verdad, siguiendo, dijo, oye, yo debo asistir a este seminario, porque este seminario era un seminario bien importante, donde estaba el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, que es el laboratorio de virología que logró por primera vez acá secuenciar el virus, ha venido estableciendo los linajes, ya hay un linaje panameño que incluso se llama A2PAN, que estaba el director de los servicios de intensivo, que es el doctor Julio Sandoval, que estaba el jefe de epidemiología, que está de Cevaccin, que estaba el decano de la facultad, es decir, el infectólogo Sáez Llorens. Es decir, el periodista tiene esa obligación, si está cubriendo esto, de ir detectando sus fuentes, ver de dónde incluso se nutren sus fuentes y poder hacer las preguntas y poder alertar a las audiencias. Por ejemplo, me sorprendió porque vi lo del A2PAN y el doctor Pascale
dice en su intervención en el seminario que las fuentes que ingresaron de virus a Panamá fueron 8, fueron 4 norteamericanas, 3 europeas y una asiática. Y luego yo veo una nota de prensa que hablan de 4 fuentes, o sea, ya ahí hay una incorrección, una inexactitud. Ahí se ve que no hubo el cuidado de ir a escuchar toda la exposición, poder llamar al doctor Pascal, poder aproximarse, en fin. Es una responsabilidad, lo decía Jairo el lunes, es una responsabilidad personal del periodista de ser muy riguroso, de exigirse a sí mismo el examen concienzudo de las fuentes y de los temas que aborda, pero tenemos que poner a ese periodista en tensión con su propia situación. Colegas acá me han dicho, ok, sí, nos han reducido los salarios, pero también nos han reducido las horas de trabajo. Ya no trabajamos 8 horas, sino 6 horas, pero entonces, ¿cómo voy a trabajar yo 6 horas si esa nota la firmo yo? Yo no soy un diseñador que le dejo la mesa al diseñador que viene después de mí. Esa nota que va a salir, que tiene mi firma, me corresponde a mí. Yo estoy trabajando más de 12, 14 horas, porque es mi responsabilidad de que esa nota que salga sea una nota que ayude a las audiencias a conocer mejor su entorno y a saber qué hacer. Entonces, por eso quise un poco poner la discusión en el plano también de la incertidumbre del periodista, porque el periodista no trabaja en un vacío, el periodista trabaja en un medio y ese medio está inserto en una sociedad que puede no valorar el trabajo de los medios, el trabajo de los periodistas y nosotros tenemos unas responsabilidades muy grandes, y igual que los maestros, y somos profesionales, los maestros, los profesores y los periodistas quizás socialmente no muy bien valorados. No sé si contesto la pregunta de Sí, Mariela. no, no, sí, lo aprovecho y conecto con otra cosa. Bueno, Pablo Arapé pregunta cómo ves el ejercicio del periodista tras la pandemia, la nueva normalidad, conecto un poco con lo que vas diciendo, pero además yo quisiera también conectarlo con otra cosa, y es, nosotros acá en Venezuela, concretamente en la Universidad Católica, recientemente salió un pequeño estudio de audiencia donde la gente manifestaba ya un hartazgo sobre la cobertura de COVID-19, ¿no? sobre el exceso de información. Sin embargo, y es uno de los elementos también desde la cobertura y desde las agendas de los medios, que la cobertura de la pandemia no se circunscribe estrictamente a lo que pueda ser la información científica o la información de sanidad pública o la información de los casos, sino que ha generado o genera un entorno que ha transformado la propia divulgación en todas las fuentes. Es decir, cuando estamos hablando de la fuente de entretenimiento, si la sigue habiendo en los medios de comunicación, la fuente de entretenimiento ha sido mutada también por el COVID, y estamos haciendo una cobertura a eventos distintos, una cobertura distinta, hay un ecosistema de entretenimiento que es distinto previo a la pandemia, pero eso también aplica en las finanzas, aplica en la angustia económica de la gente, que es un elemento también sobrevenido como consecuencia de la pandemia. Entonces, la revisión de la agenda de los medios con este factor, cobertura COVID-19, también afecta transversalmente a todas las fuentes. Es decir, no solamente, si bien hay como sin duda hay un sobredimensionamiento y un sobreesfuerzo en lo que es la cobertura de sanidad pública, la información oficial, los casos, los testimonios y lo que se produzca desde el lado de la información científica. Bueno, la incertidumbre también está en todas las fuentes, y la ayuda que puede prestar los medios también se produce y proviene de todas las fuentes. Entonces, eso conecta con el comentario de la nueva normalidad, cómo se verá afectado en el periodismo esta nueva normalidad, y de, para comentar. Sí, creo que están pasando cosas interesantes en relación a, por ejemplo, la digitalización, ¿no? Nos ha hecho conscientes de, de cuán importante es poder manejar
los recursos, pero también cómo nos limitan, ¿no? Porque me comentan colegas, por ejemplo, no es lo mismo hacer una entrevista vía Zoom, que las podemos hacer, tenemos acceso a la fuente vía Zoom, a poder examinar el lenguaje corporal de la fuente. No es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo hacer una entrevista por teléfono a través de un dispositivo electrónico o consultar a través de un correo que poder estar frente a frente con la fuente. Con la fuente y en los lugares donde nosotros tenemos que ir, que poner el cuerpo para percibir con todos nuestros sentidos lo que sucede. Eso por una parte. Por otro lado, lo que dices de la sobresaturación de los temas que tienen que ver asociados a la salud y que no solamente sabemos que tienen que ver con salud, tienen que ver con lo social. Yo en mi presentación puse una lámina donde hago una captura del timeline de Elías Hayek, que es un jovencito de 14 años que estudia segundo año de bachillerato, quiere ser astrofísico, tiene un podcast, tiene un blog, y él ha venido relatando la cotidianidad de lo que significa los estudios virtuales. Allí hay un cambio que no se está atendiendo. La fuente de educación, por ejemplo, y no digamos lo que ha significado la exclusión de millones de personas del sistema educativo con una apuesta de que nos vamos en línea o nos vamos por los medios radioeléctricos. Es decir, ahí tenemos nosotros que hacer un trabajo de verdad con las personas, con las familias, con las escuelas, con los maestros, con los profesores, ver qué está pasando allí, no solamente para plantear una situación que por momentos a mí me resulta dantesca, pero para ver qué aprendizajes tenemos y cómo esos aprendizajes nos sirven para esa cosa que se llama nueva normalidad, poderlos aplicar. Yo sigo a este joven porque lo conocí en mi chat aparte de un boletín de noticias de Soy Arepita, donde compartimos impresiones, y le sigo la pista porque es un jovencito, tiene 14 años y se hace unas preguntas tan interesantes todo el tiempo y relata su día a día como estudiante de segundo año de bachillerato en un país como Venezuela. Obviamente es un estudiante de una escuela privada, no es el estudiante, digamos, común, es alguien que ha tenido posibilidades de formación bastante, digámoslo claramente, sin eufemismo, con privilegios, pero el esfuerzo que él hace de contar cómo ha cambiado su vida y cómo son las clases y cómo son sus compañeros y cómo son sus maestros, yo les invito a que lo sigan en Twitter. Hoy retoma el diario y va a hacer como un resumen de lo que ha sido esta etapa de su educación en línea. Entonces, todas las fuentes, el entretenimiento, bueno, lo que estamos viendo en teatro, el teatro que no es que alguien coloque una cámara y ejecute el teatro, sino que actores de diferentes partes del mundo se organizan y en una especie de mosaico o de tablero nos presentan un performance teatral innovador. ¿Cómo vamos a cubrir eso? O sea, son unos desafíos enormes que creo que la pandemia nos ha puesto por delante unos retos bien interesantes, sí, retos, desafíos que vamos a tener que estar muy atentos por dónde vienen, ¿no? Por dónde se disparan y tratar. Yo me quedo mucho con cómo terminó Jairo su presentación el lunes. Él hablaba de la curiosidad del periodista que no puede abandonar esa curiosidad de estar atento a lo que sucede en su entorno, irlo escrutando. Hablamos mucho de las redes sociales, de lo que trajo el periodismo, y vemos que las redes pues están de algún modo desnaturalizando y son muy usadas también como megáfono. Es decir, el periodista utiliza las redes más bien como para poner información allí en el ciberespacio, pero también las redes nos dan una posibilidad enorme de escuchar cosas, seguir grupos, seguir discusiones, poder escribir esas cosas que uno ve ahí, ir sacando la riqueza de los comentarios frente a un post,
frente a un tweet, poder acudir a esas fuentes que en algún momento son anónimas, que es un nadie al que quizás no le estemos prestando atención, pero que en un chat, en un foro, en algún lugar dijo algo que revela algo fuera del mainstream, de lo que nosotros estamos viendo por encima de la ola, una joya que se oculta allí. Creo que bastante va a tener que ver con eso la, entre comillas, nueva normalidad, porque nos vamos a estar recluidos por un largo tiempo. Esto no, yo no creo que nosotros vayamos a esa, entre comillas, normalidad a vivirla muy pronto. Conecto con una pregunta muy rapidito porque hay varias preguntas y todas bien interesantes. Mariela Torrealba hace una segunda pregunta y tiene que ver con los tiempos de atención social de las problemáticas, los problemas. La pandemia generó titulares y contenidos falseados en grandes cantidades en marzo-abril, pero el seguimiento que hacemos en el observatorio, que hace ella en el Observatorio Venezolano de Fake News, encontró que en marzo 51% de los contenidos falseados detectados era sobre COVID, en abril 56, en mayo 29 y en los 15 días que van de junio solo ha habido 4 unidades detectadas de contenido falseado sobre el tema, ¿no? Pareciera que la atención se está desviando, la atención de las audiencias también coincide con el elemento del hartazgo, se está desviando a otros elementos, ¿no? Entró también el tema de las protestas raciales, y todo, entraron otros temas en la agenda pública, el mismo desconfinamiento trajo, bueno, llegaron a los que también generó otro tipo de distracción. Lucía León pregunta, saludos, querida Raiza, desde hace algún tiempo me pregunto si la supervivencia de los medios va a estar ligada cada vez más a la especialización. Y en ese sentido, efectivamente, los periodistas tendrán que formarse mucho más en áreas específicas, o de lo contrario, nuestra profesión desaparecerá para dar paso a profesionales de otras áreas desarrollando estos temas. Por ejemplo, economistas hablando de impacto económico en la pandemia, etc. Con respecto a las noticias falsas, que no me gusta utilizar ese término, prefiero usar el término desinformación, porque si es noticia no puede ser falsa. Allí hay un temazo que a mí me inquieta mucho, ¿no? Yo creo que se está haciendo mucho. Es decir, el desmentido es importante. El hacerle seguimiento a esas piezas desinformativas es importante. Es misión nuestra hacer eso, pero cuando yo pongo una balanza los recursos, y en el caso de Venezuela, que son escasos, pienso que a veces tendríamos como que calibrar qué, tan, qué tanto puedo yo invertir recursos profesionales en estar desmitiendo especies, que es como una especie, que es como un remolino que no va a acabar nunca. Uno dice, bueno, fueron tantos por ciento, ahora es menos, pero no es pero vendrá otro. Entonces tenemos un ejército de profesionales talentosísimos, valiosísimos, en vez de buscar aquella información que realmente importa, desmintiendo lo que no importa. Eso a mí me preocupa. Y por otro lado, creo que hace falta que también los medios vayan detrás de esos desinformadores de oficio. Es decir, ¿quiénes hacen esto? Pongámosle nombre y apellido. Hagamos una labor forense, una labor también de seguir de dónde viene, cómo lo hacen, quién lo hace, cuáles son los propósitos. Creo que parte del periodismo de investigación debería también estar orientado hacia ahí. No solamente a desmontar las falsedades, sino a qué intereses sirven esas falsedades y cuándo se destapan esas falsedades, porque a veces tendemos a pensar en teorías de la conspiración, pero también hay estudios que demuestran que hay empresas dedicadas a eso por simples fines de lucro. Obtuvieron ganancias mientras estuvo la pandemia en alta, se dedicaron a eso, taparon algunas cosas. Oye, ahí hay gente que está lucrando con un antiperiodismo. Entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué hacen esto? Pongámosle cara, nombre a estas empresas
y a los responsables de esas empresas. Con respecto a la pregunta de Lucía, que también aprovecho de saludar a Lucía, tanto tiempo Lucía, la especialización, sí, mientras más especializados estemos en el cultivo de unos temas y de una fuente, más certeros podemos ser en nuestras coberturas en poner al servicio de los otros, de la ciudadanía, el trabajo periodístico. Ahora bien, el periodista también tiene que tener como un background bastante amplio como para poder, dentro de esos nichos de especialización, los sentidos de lo que informa. Entonces, no creo que ayer, el lunes, se discutía en la presentación con Jairo si era un economista que iba a tomar un curso acelerado de periodismo para entonces trabajar el economista los temas de periodismo. No, no, yo creo que yo ahí coincido con Jairo, creo que el periodista tiene una formación para entender el oficio más allá de la especificidad de una fuente, pero sí que dentro de esa formación global para el ejercicio periodístico, especializarse en una fuente, y lo vemos con los grandes periodistas que tenemos nosotros en Venezuela especializados en fuentes, son pocos los que hacen periodismo científico, pero son muy buenos, tenemos la posibilidad de servir mejor. Perdón, estaba silenciado. Moraima insiste con el tema de las informaciones falsas y hace dos preguntas. Una tiene que ver con eso y dice, en un tiempo de desinformación, cómo ayudar a las audiencias en el filtrado de informaciones falsas. Y la otra pregunta está dirigida a conocer tu opinión sobre las acciones que toca hacer desde el periodismo para acercarnos a las audiencias. ¿Qué hacer para superar la brecha de digitalización y educación en lo que... Bueno, esos son Moraima, querida Moraima, pone una garrocha ahí, ¿no? Es un salto con una garrocha el esfuerzo que uno tiene que hacer, ¿no? Con respecto a las noticias, a las piezas desinformativas, bueno, creo que hay bastantes esfuerzos en Venezuela, bastantes iniciativas que están orientadas en esa dirección, ¿no? Ahora, quizás sean esfuerzos que no llegan a todos porque estamos poniéndolo en el plano de lo digital. Y ahí tenemos esa limitación. En Venezuela la penetración a Internet ha decaído, y no solamente ha decaído, sino que hay bloqueos sistemáticos de medios digitales por los cuales la acción de estos medios se reduce. Vemos como el Pitazo es consuetudinariamente bloqueado, Armando Info últimamente ha sido no solamente objeto de bloqueo, sino de ataques informáticos de denegación de servicio. Vemos bloqueos just in time cuando algunos voceros se dirigen al país a través de las plataformas porque no tienen otros medios a través de los cuales dirigirse al país, entonces se bloquean tácticamente en los momentos precisos de que esas personas están hablando las plataformas para que los venezolanos y las venezolanas no puedan escuchar esos planteamientos. Es decir, allí hay mucho trabajo que hacer de persuadir a la población con respecto a estas cosas que suceden, a hacer esfuerzos de educación para la comprensión también del entorno virtual, para la alfabetización mediática. Es algo que, digamos que no es nuevo, que antes decíamos educar para el uso de la televisión, ahora, bueno, hay que educar para el uso de las plataformas digitales, también en seguridad digital a los periodistas, cómo mantenerse seguros cuando no solamente ellos, sino sus fuentes, el uso de sus teléfonos celulares, cuando se conectan. Es decir, hay todo unos temas allí que las escuelas de comunicación social tienen la obligación de atender, y también sabemos, vuelvo al tema de la realidad, entre comillas, cómo están también nuestras escuelas, sin buenas conexiones, con jóvenes que están lamentablemente desertando, con profesores con sueldos no cónsonos con la dimensión, con las responsabilidades de su trabajo. Entonces son a veces problemas que
a mí no me gusta plantearlo en esa instancia, pero que Venezuela está en un momento en que todo pasa por tener un país donde se puedan plantear este tipo de cosas, porque mientras el país esté como está, mientras tengamos un país con tantísimas dificultades, pues ese mismo contexto nos limita mucho para hacer todas las cosas que creemos necesario hacer y que queremos hacer, porque hay mucha gente haciendo cosas y queriendo hacer las cosas y muchos haciéndolas y muy bien, como Medianálisis, como otras organizaciones, pero que el mismo contexto país pues es complejo, es difícil, es muy difícil. Sí, sin embargo, acaso un poco lo que dices de los medios, toda la Te, te, precariedad te puedan pierdo un tener los poco, Luis medios en este Ernesto, momento. te pierdo un poco. Bueno, vamos a ver si podemos. Ajá, ya. Hablaba de que efectivamente estoy de acuerdo contigo en este tema de la precariedad de los medios, a pesar de la precariedad de los medios de comunicación y de las escuelas de comunicación, en el caso venezolano. Bueno, los esfuerzos son notables y los resultados muy valiosos también. O sea, cuando vemos, como el ejemplo de, tú mencionabas Armando Info, y cuando vemos lo de Alex Saab y cómo toda la trama de corrupción de Alex Saab termina bueno, una posible extradición a Estados Unidos. Y si recordamos, inicia con unos trabajos de investigación de Armando Info donde revelan esta trama de corrupción. Bueno, ahí se da cuenta uno de los grandes resultados que se tienen con estos esfuerzos, ¿no? Ese ecosistema de medios nativos digitales venezolanos, donde está Runrunes, donde está el propio Armando, donde está Cocuyo, donde está el Pitazo. Bueno, han logrado de algún modo mantener ciertos temas en la agenda pública a pesar de la visibilización que desde los gobiernos y del Estado se ha procurado hacer de esos temas, ¿no? Sigue habiendo una opinión pública que trata de discutir y que trata de prevalecer a pesar de ese esfuerzo de los Estados. Y sobre los gobernantes hay dos preguntas que aprovecho para conectar cuando ya nos quedan pocos minutos. Alexei Guerra dice, ¿cuál es el rol del periodista ante gobernantes que en lugar de reducir, aumentan la incertidumbre al no atender la prudencia de la ciencia sobre obtención de vacunas o tratamientos? Y Pablo Arapé también vuelve con el tema de gobernantes, pero otro tenor, dice que le resulta interesante observar cómo los gobiernos de diferentes sesgos ideológicos están apostando fuerte por la economía, y me imagino que se refiere a aperturas prematuras de la actividad económica en medio de la pandemia, y cuál debe ser la postura ética del periodista ante este panorama. Bueno, esta última pregunta es muy retadora porque, y aquí en Panamá lo estamos viviendo con bastante crudeza, porque, bueno, ahí hay un balance entre el morir de la COVID-19 o morir de hambre, ¿no? Entonces, bueno, el mandato ético es proteger vidas, es decir, lo primero es proteger las vidas y luego, bueno, tratar de preservar, hacer el trabajo que hay que hacer desde el punto de vista sanitario para preservar las vidas y poder ir abriendo la economía en la medida en que las vidas no corran peligro. Y esto en nuestros países es muy difícil por la desigualdad social. No puede mantenerse la gente en sus casas si tiene que salir a buscar el pan. Esto lo estamos viendo con una crudeza enorme, ha habido repuntes de casos, se intenta desde algunos sectores culpabilizar a las personas por no mantener una cuarentena estricta, pero la pandemia no solamente se tiene que ver desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista social. Entonces, bueno, ahí toca a los estados poder proveerle a las personas en situación más vulnerable la atención necesaria para que puedan contribuir con su estarse en la casa en la minimización de los contagios. Entonces, es labor del Estado poder poner sus recursos en función de la preservación de la vida y la posibilidad de que las áreas económicas se pueden abrir
sin que la vida de los ciudadanos corra peligro. Es un equilibrio muy delicado, pero del que depende que como países podamos salir de esta crisis con menos bajas. Vimos todo lo que está pasando, lo que pasó en un principio en algunos países de Europa, que apuntaron a la inmunidad de rebaño, y vimos los países que no entraron en cuarentena desde el primer momento, cómo se desbordó la cantidad de muertes que hubo, y bueno, porque no se quería afectar la economía o porque no se hizo el trabajo de educar a la ciudadanía en relación a la necesidad de contribuir con su comportamiento también a la minimización de los contagios, porque si bien es cierto que vemos personas que no se pueden estar en su casa porque tienen que salir a trabajar, también vemos personas que no deben, que tranquilamente pudieran estar contribuyendo con estarse en casa y minimizar los contagios, y sin embargo hacen fiestas, y sin embargo hacen bodas millonarias en lugares de alto, de lujo. Entonces hay que, por un lado, educar, por un lado, presionar o ejercer la ley a quien no contribuya pudiendo hacerlo, y por sobre todas las cosas, pues, garantizar la vida de las personas, que es, digamos, el valor mayor. Con respecto a la pregunta de Alexei, que cómo hacemos con, a ver si la veo acá mejor en el chat, porque creo que la tengo. Alexei, ¿cuál es el rol del periodista ante gobernantes que en Preguntaba lugar, Alexei, ¿cuál es? la estoy leyendo acá, ante gobernantes que en lugar de reducir aumentan la incertidumbre al no atender la prudencia de la ciencia? Bueno, denunciarlo, es decir, denunciarlo, eso no es una práctica, no es una práctica sana. Bueno, ya vimos el caso en Venezuela, que incluso ocasionó que Twitter diera de baja un tuit del presidente Maduro, donde le daba autoridad y vocería a una persona que no la tenía, proponiendo un curandero, unas hierbas, una cosa que iba a curar la COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, hay que denunciar esos gobiernos, hay que ponerlos en su lugar, hay que contrastarlos con la información que realmente sea pertinente y sea válida en el momento y sobre el asunto que se está tratando, ¿no? Así es. Bueno, estamos terminando. Yo solamente quería dejar un comentario final antes de leer la última participación del chat. En el caso mío, bueno, además de agradecer a Medianálisis por la oportunidad de acompañarlos en esta actividad de sus 10 años desde la Dirección de Egresados de la Católica, agradecer a Raiza, por supuesto. Bueno, insistir en la necesidad, en la conveniencia de eventos donde los periodistas podamos conversar y podamos discutir sobre estos temas, ¿no? Las agendas del periodismo en el mundo entero ahorita están pasando por lo mismo, unos con más recursos, otros con menos recursos, todos están enfrentando problemas económicos, todos los agarró la transformación digital con los pantalones en las rodillas, todos están sufriendo de una situación que sobrevenida en muy poquito tiempo, y donde, digamos, al final del día las audiencias son las más afectadas del periodismo que se haga, de la calidad de periodismo que podamos hacer. Entonces, el poder discutir, el poder compartir, el poder acompañarnos y generar reflexiones que nos permitan fortalecer un poco más el tema de cobertura, el tema de agendas, el tema de tratamientos, el tema de narrativas, el tema de soporte, de cómo hacer estos trabajos, yo creo que va en beneficio de todos y a la velocidad que nos conviene a todos, independientemente de donde estemos desarrollando. Sobre eso, Yelitza Figueroa hace un comentario final, lo leo para dejarte a ti, Raiza, el cierre de esta conversación. Ella dice que piensa que este tipo de actividades deberían hacerse más a menudo en vista de que todo está viviéndose a nivel mundial, que estuvimos allí, pero ella dice que pasan cosas positivas que hasta los periodistas las desconocemos y solo vamos a conocer lo malo, generando mayor incertidumbre en diferentes sectores.
Mucha gente que es sensible y le está afectando grandemente toda esta situación y no está bien, pero se lo reforzamos también nosotros mostrando que no hay salida alguna y que todo va a ser nefasto. Nos encontramos, y lo digo por experiencia propia, que las personas te señalan y te dicen no le hagas propaganda a eso, esa gente lo que quiere son seguidores y por eso hacen eso, no hay que seguirles el juego. Y bueno, eso, breve comentario antes de la despedida de Raiza, pasa por eso que la propia Raiza decía cuando comenzamos esta conversación. Bueno, estar atento a otras conversaciones más allá de los intereses propios, más allá de las agendas propias, poder conocer qué es lo que quiere saber la gente, poder identificar dónde están los temas que las audiencias están discutiendo o están necesitando aclarar para poder, desde el periodismo, No, mi comentario final siempre de agradecimiento a la oportunidad de Medianálisis y de la Asociación de Egresados de la UCAB y a todos los colegas y los amigos que participaron en la conversación, de tener el chance de conversar sobre estos temas. Es tan necesario el diálogo entre los colegas, es tan necesario el diálogo sobre la propia situación del periodismo y de los periodistas, porque no quiero disociar esto, ¿no? No podemos pensar en el periodismo en abstracto, tenemos que pensar en el periodismo como aquella función social que ejercemos personas de carne y hueso, que tenemos limitaciones, que tenemos voluntades y retomar eso que al principio dije, que tú rescataste ahora, Luis Ernesto, la necesidad de poner las orejas en todos los lugares, entendiendo que tenemos las propias y que esos discursos que vienen a nosotros, darles espacio, darles el espacio que se merecen con sus virtudes, sus defectos, sus aristas positivas, aristas negativas. Como decía uno de mis maestros, quizás pensando todo el tiempo, ¿será que el otro tiene razón? Eso no quiere decir que anulemos nuestros juicios, esto no quiere decir que le demos espacio a los juicios de los otros para que anulen los propios, pero siempre pensar que hay un espacio de duda, que hay un espacio que debemos transitar con mucho respeto y con mucha atención y curiosidad. Yo quisiera dejar eso y que eso es intemporal, que eso forma parte de un mandato ético, que independientemente de todos los cambios, tenemos unos puntos a los cuales nosotros asirnos y eso nos los da la ética de la profesión. Así es, y eso, como tú dices, no responde a coyunturas, ¿no? Es parte Exacto. de nuestra formación y es parte de nuestra, de nuestra razón de ser. Agradecidos nuevamente a todos ustedes por su tiempo, por haber estado conectados con nosotros, con Medianálisis, con la Dirección de Egresados de la Universidad Católica Andrés Bello, y los invitamos a siempre estar atentos a futuras convocatorias, a futuras invitaciones que hagamos para eventos de esta naturaleza. Un abrazo a todos, un abrazo Raiza y seguimos en contacto. Saludos, muchas gracias.